Amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos, que están esta mañana en la clase Éxodo 1. Damos toda la gloria al Señor de permitirnos un nuevo día, de su misericordia, amén, y de poder gozar del amor del Señor y saber que el Señor está con nosotros, amén, está en su promesa, en su palabra. Así que vamos a orar, vamos a preparar que el Señor esté el corazón de cada uno de nosotros, de los que está aquí presente, como los que van a oír después la clase, reciban la palabra del Señor. Así que le invito a inclinar su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, primeramente damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque en esta fecha recordamos tu sacrificio, que es algo que recordamos siempre, Señor, porque por tus méritos estamos aquí en esta mañana. Por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, tú limpiaste nuestras conciencias de toda maldad, limpiaste nuestro pecado, nos perdonaste, Señor, por tu gran amor, Señor, demostrado en tu sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, Señor. Tenemos entrada al trono de la gracia. Señor, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, bendice nuestras vidas, bendice la vida del maestro, nuestro hermano Rodrigo, que trae la palabra. Señor, tu bendita palabra, Señor, sea guiado y dirigido por tu Espíritu Santo, Señor, que todo lo que se hable esta mañana sea para enaltecer tu nombre, Señor, y conforme a tu palabra. Que la presencia de tu Espíritu Santo obre en cada uno de los que estamos presentes, como aquellos que lo escucharán después, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Prepara el corazón, prepara nuestros corazones para recibir la palabra de vida, la palabra de aliento. Bendice a nuestra hermana Karen, Señor. Tú sabes, Señor, sus problemas. Tú le conoces, Señor, y sobre todas las cosas, tú eres el socorro oportuno, tú eres el amparo, tú eres la fortaleza, Señor, de su vida, Señor. Bendice a cada uno, a cada hogar representado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos mis hermanos, los que están, lo van a ver después de esta grabación. Amén. Vamos a hacer un poquito de repaso. Recuerden, estamos estudiando los evangelios sinópticos. Ya estamos estudiando el capítulo 12 anteriormente, ya cuando el Señor estaba hablando con los fariseos. Recuerdan que el Señor estaba recogiendo espigas con los discípulos. Después los fariseos le decían por qué él estaba haciendo eso en el día de reposo. ¿Recuerdan? Y el Señor le dijo que en realidad lo más importante para él y lo más importante para nosotros como cristianos es la misericordia, ¿verdad? Antes que tantos reglamentos que podemos tener como reglamentos humanos, ya antes de eso está primero la misericordia. Ya después seguimos avanzando en el capítulo 12, ya cuando el Señor también hace un milagro. ¿Recuerdan el milagro del hombre de la mano seca? Y que también lo hizo en un día de reposo. Entonces los fariseos estaban ahí cuestionando a Jesús porque él hacía milagros, entre comillas, trabajaba, entre comillas, en el día de reposo. Y ahí también vimos que el Señor a este hombre de la mano, que tenía la mano seca, no hizo ningún esfuerzo, sino que lo único que le dijo fue, extiende tu mano. Y el hombre extendió la mano y le fue sanada. Pero desde ese entonces ya los fariseos habían determinado darle muerte a Jesús. Ya habían determinado en su corazón, ya viendo las señales, y ahí el Señor empezó a hablarles de cómo se llama, de que qué reino, ¿verdad?, dividido puede prosperar, porque ellos le estaban diciendo que él hacía las obras que estaba haciendo, los milagros que hacía por el poder de Satanás. Entonces el Señor empezó a ponerle algunos ejemplos, ya que los vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dice que el que no está contra, ¿verdad?, el que no está con Jesús está en contra de él. Ya vimos estas tres casas y una familia, esto ya lo vimos. Por eso voy a pasar un poquito más rápido a este tema. Ya dijimos que una casa dividida no podía permanecer. Una casa dividida no puede permanecer. Por eso a veces las divisiones dentro de una iglesia son peligrosas. Ya son peligrosas. Tenemos que tener cuidado de no ser nosotros tropiezo para algún hermano, ni traer división en medio de la congregación. Ya también se me viene a la mente, si usted tiene algún problema con algún hermano, júntese al hermano, hable con él. Diga, hermano, sabe que tenemos esta diferencia. En un momento que me tocó coordinar, justo un día de semana de Santa Cena, estaba justo coordinando y yo dije que nos pusiéramos a cuenta con el Señor, si teníamos algo con un hermano, acercamos al hermano y hablemos con él y pongamos esta cuenta. Y me termino de bajar del púlpito y fui atrás, a la parte de atrás de la iglesia, y se me acercó un hermano y me dijo, hermano, tengo que hablar con usted.
y me llevó a la parte de afuera donde está la mampara, y dijo que si yo tenía algo contra él. Y yo le dije, ¿por qué, hermano? No, porque hace tiempo que no me saluda como antes, a veces pasa corriendo adelante y como que no me ve. Y la verdad, las cosas que no era por ninguna intención, ya uno, siempre ustedes me pueden ver ahí en la iglesia, que no me toca coordinar, que voy para adelante, que es la clase. Entonces, estaba pasando muy rápido y no estaba tomándome el tiempo de saludarlo como lo hacía antes, ya con cariño. Y no, le pedí disculpas y le dije que no tenía nada, que en realidad son cosas del ajetreo diario que uno tiene ahí en la iglesia. Y él pensaba que yo tenía algo contra él. Entonces nos pudimos poner ahí en la buena, por decirlo de alguna manera, y todo bien. Y eso está bien que lo hagamos entre los hermanos. Por algo somos Amén. hermanos. Tenemos que tener entre nosotros buena, ¿cómo se llama? Tenemos que amarnos, tenemos que estar bien los unos con los otros. Entonces por eso el Señor les dice Amén. a los fariseos, una casa dividida no puede permanecer, ¿ya? Entonces usted no puede estar caminando con Dios y a la vez estar caminando con el mundo. Ya tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar la decisión por Cristo. ¿Ya? En Apocalipsis 3:16 también lo leímos, decía, porque no eres frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi De boca. mi boca. Entonces tenemos que estar con el Señor. ¿Nos va a costar? Sí, muchas veces sí vamos a tener problemas. Ya muchas veces, y lo vamos a ver un poquito más adelante, a veces cuando llegamos a los pies de Cristo y empezamos a servir al Señor, parece que tenemos más problemas. Como que antes, cuando estábamos en el mundo 100%, no teníamos ningún problema. Apenas llegamos a Cristo, parece que nos vienen todos los problemas encima. Eso suele pasar. ¿Por qué? Porque el enemigo se levanta en contra de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Y eso también nos tiene que alentar a decirnos en nuestros corazones, bueno, si estoy sirviendo al Señor y estoy teniendo más tribulaciones, es porque realmente soy hijo de Dios. Y el enemigo se ha Amén. levantado en contra mía porque soy su hijo, y el enemigo, la única manera de hacerle, de alguna cierta manera, ya de hacerle daño al Señor, cosa que no puede hacer, es a través de sus hijos. ¿Ya? Pero él cree que lo hace y el Señor en esas cosas trabaja, en cada uno de nosotros. También vimos que el que no está, ¿verdad?, con el Señor, está contra él. ¿Ya? Uno tiene que tomar una decisión. Cuando la gente me dice, sí, yo creo en el Señor, pero la verdad las cosas que no quiero ir a la iglesia, que no quiero entregar mi vida a Cristo, o en realidad no tengo para qué decidir entre Dios y el mundo, y la verdad las cosas que sí está decidiendo. Porque si no decides por Cristo, estás decidiendo por el mundo. Y eso es lo que le Amén. está diciendo Jesús a estos fariseos. ¿Ya? Entonces tenemos que estar con el Señor 100%. Recuerden, una persona que está con el Señor se conoce ¿por qué? Por sus frutos, por su carácter. ¿Ya? No solamente porque puede hacer buenas obras. Recuerden que los fariseos estaban haciendo buenas obras, diezmaban, oraban, ayunaban, pero lo hacían para que la gente los viera. No lo hacían de corazón para el Señor. Y ahí su carácter no era el mejor, no tenían misericordia. El Señor les dijo, ustedes han dejado de lado lo más importante que es la misericordia. Ya recuerden Amén. siempre, misericordia, dice el Señor, quiero, no sacrificios. Amén. ¿Qué más vimos el domingo pasado? Una casa es solo lo suficientemente grande ¿para qué? Para un hombre fuerte. Ya cuando estamos en el mundo, el hombre fuerte que moraba en nuestros corazones, ¿quién era? Satanás. Ya Satanás. estábamos influenciados por Satanás, no es que estábamos poseídos, ya, pero sí estábamos influenciados por Satanás, y ese era el hombre fuerte que gobernaba nuestras vidas. Cuando viene el Señor Jesucristo, que es más fuerte que Satanás, ya recuerde, y lo dijimos la semana pasada, a veces se suele poner a Dios con Satanás así como en el mismo nivel, y se dice, están peleando entre ellos. Y la verdad de las cosas que no es así, Satanás es un ser creado y Dios no pelea con él, él da la orden y Satanás tiene que hacer lo que el Señor le dice. Ya recuerden los demonios que el Señor sacó a este joven Garadeno. Lo único que le dijo el Señor, sal de esta persona, y el demonio y se fue, se iba. Y el demonio le gritaba al Señor, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué has venido a atormentarme? De hecho, se postraban ante Jesús cuando lo veían. Los demonios, cuando habían poseído a una persona, se postraban ante el Señor. Entonces, siempre ténganlo en cuenta, Dios ya no combate con Satanás. Ya, Satanás hace lo que Dios le dice, ya, para que lo tengamos claro. También Amén. dijimos que los demonios buscan dónde habitar. Ya, Sí. no, hay una cosa ahí media oscura que no sabemos por qué, pero siempre están buscando qué habitar, ya sea una persona, y por eso le pidieron a Jesús irse al hato de cerdo. Déjanos irnos allá para que moremos dentro de estos cerdos, ya buscando alguna habitación.
Ya recuerden, los demonios tiemblan y se postran ante Dios. Sí, ¿Ya? Señor. ¿Sí son más fuertes que nosotros? Obviamente que sí. Pues comparado con un ser humano, los demonios tienen más fuerza, tienen cierto poder. ¿Ya? Pero nosotros en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo Amén. luchamos contra el enemigo? Dice la Escritura que hay que resistirlo. Cuando viene la tentación, hacer algo que no corresponde, el Señor nos dice, habla a nuestras vidas y dice, no, eso que tú vas a hacer está malo. ¿Y qué hacemos nosotros? Le resistimos. Decimos ya, ayúdame Señor a no hacerlo. ¿Y sabes lo que hace el demonio cuando usted toma la decisión de no hacerlo? Huye. Dice, resistid al diablo y este huirá de vosotros. Huirá, amén. Eso es simple. Resiste al diablo y el diablo automáticamente va a huir. ¿Y por qué va a huir? Porque lo dice Dios. Porque le dice su palabra. Ya no le esté gritando al diablo, no le esté dando gritos de júbilo, ni pisándole la cola, ni la cabeza al diablo. No haga esas cosas, hermano. No es necesario. Usted resiste al diablo con la palabra del Señor y el diablo automáticamente tiene que huir. ¿Ya? Huir. No porque nosotros le mandemos, sino porque el Señor le manda. Ya lo dice su palabra. ¿Ya? Recuerden, en el desierto, cuando Jesús venció todas las tentaciones que el enemigo le trajo a su vida, lo hizo con la palabra. ¿Ya? Y el Señor, ¿ya? En su resurrección también derrotó el arma más fuerte que tiene el enemigo, que es la muerte. Cuando una persona muere sin Cristo, su fin es el infierno. Ya recuerde eso, la persona muere sin Cristo, ya sin el perdón de sus pecados, su fin es el infierno. Y por eso Satanás, ¿verdad?, tiene ese poder en su mano, que es la muerte. Ya Satanás, ya cuando la gente muere sin Cristo, ya no le hace nada más, sabe que el fin de esa persona es el infierno. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino a morir, Él venció en esa cruz la muerte. Y así como Él resucitó al tercer día, que lo celebramos hoy día, ya la resurrección de Cristo, nosotros también vamos a resucitar si partimos algún día de esta tierra. Porque el Señor venció la muerte, nosotros tenemos ahora vida eterna. Ya recuerde, Jesús tiene absoluto poder y autoridad sobre Satanás y todos sus demonios. Y así que no le temas a Satanás, no ande con miedo. El Señor tiene todo el poder sobre todas estas huestes de maldad, Satanás y todos sus demonios. Y ahora llegamos ya a esta pregunta que les quería dejar planteada, no sé si las dejé el domingo pasado. Si un cristiano... sí, lo comentamos. Si podía ser un cristiano poseído, ¿verdad? Y llegamos toda la conclusión que era imposible. ¿Ya? Inclusive, hermanos, un cristiano que se aparta de la presencia o se aparta de las cosas del Señor, tampoco puede ser poseído. ¿Ya? Porque nosotros somos hijos del Señor, ¿ya? Y el Señor, cuando usted se aparta de sus caminos, no llega y lo borra es como si mi hija se portaran mal, y cada vez que se portan mal, yo voy y las borro del registro civil. Eso no pasa. Ya tiene que pasar un proceso muy largo para que, ya de alguna manera, deje de ser hijo del Señor. ¿Ya? Pero eso no pasa de un día para otro. O sea, no es porque yo pequé hoy día y puede venir un demonio y se me meta al cuerpo. No, eso no pasa. ¿Ya? Porque en los cristianos mora el Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando usted está pecando reiteradamente, ¿qué está haciendo? Está contristando al Espíritu Santo, lo está entristeciendo. Y puede llegar un momento en que lo entristece de tal manera que el Espíritu Santo se aparta. ¿Ya? Y ahí sí puede, y ahí si usted busca las cosas, tiene que estar buscando cosas del ocultismo, ¿ya? No es llegar y que un demonio vaya pasando, ay, mira, aquí está, y me meto. No, tiene que estar buscando, abriéndole una puerta a Satanás para que él ingrese, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿eh? Si usted conoce a algún cristiano que está apartado de los caminos del Señor, ya no quiere decir que va a ir un demonio y lo va a poseer. Ya tenemos ahí el ejemplo del hijo pródigo, ya que seguía siendo hijo de Dios. Y dice que el padre cada vez miraba cuándo iba a volver este hijo. Y cuando volvió el hijo, dijo que lo fue a buscar. Entonces ahí podemos darnos cuenta que esto no es de un día para otro. ¿Ya? ¿Por qué dijimos que no podía ser un cristiano poseído? Porque el hombre fuerte que ahora mora en nosotros, que es Jesucristo a través de su Espíritu Santo, es imposible que pueda ser atado por el enemigo, ya que no es más fuerte que nuestro Dios. Ese es el primer punto. Cristo, dijimos, vive en cada creyente. Vamos a empezar a leer un poquito. Hermana Eve Salazar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ya? Mayor es el que está en nosotros. Primera Juan 4:4. Hermana Jimena.
Aprovecho de dar la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando, que no los pude saludar. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en nosotros. ¿Ya? Entonces dijimos, un demonio no puede entrar a la vida de un cristiano porque primero tendría que hacer ¿qué cosa? Atar a Jesús que vive en nosotros. Eso es imposible. Imposible. Segundo, ¿por qué tampoco? Porque ningún demonio querría vivir en la presencia de Cristo. Ya recuérdense cuando Jesús se acercaba a la gente endemoniada, los demonios gritaban, alaraqueaban, no querían ni ver al Señor. Ya no querían ni verlo. Imagínense un demonio viviendo con Cristo día y noche. No, imposible. Ya vamos a leer algunos textos. Mateos 8:29. Hermana Evelyn Cornejo, por favor. Amén. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lucas 8:28-29, hermana Karen. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le alentaban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Amén. Marcos capítulo 5, del 7 al 8, hermana Natalia. Clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentas. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Se dan cuenta cómo los demonios les tenían terror al Señor? Se postraban ante Él, lo adoraban, le suplicaban que no los echara, que no los atormentara antes de tiempo. Entonces, imposible que un demonio quiera vivir donde está el Señor. Amén. Un demonio tampoco puede vivir dentro de un cristiano porque Jesús jamás se lo permitiría. Jamás. ¿Ya? Porque el Señor, acuérdense, el Señor pagó un precio por cada uno de nosotros. Ya el Señor no nos obtuvo, no nos tiene gratuitamente. El Señor tuvo que pagar un precio en la cruz del Calvario. Cada uno de los que estamos presentes hoy en día, que somos hijos del Señor, el Señor nos ha comprado a un precio de sangre, hermanos. Amén. Cada uno de nosotros, todas las gotas de sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, fue el precio que pagó por cada uno de nosotros. Efesios 1:7, hermana Nancy. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Amén. Redención, hemos sido redimidos. Ya la palabra redención es comprar, ¿verdad? El Señor nos redimió del pecado y ahora somos hijos de Él. 1 Corintios 6:20. Hermano Julio, por favor. Colosense. Y después la hermana Andrea, 1 de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En 1 de Pedro, hermana Andrea. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Nos damos cuenta, ¿verdad? El Señor ya nos compró. Somos Amén. pueblo adquirido por Dios. Somos Amén. adquiridos, comprados a precio de sangre. Y la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Preciosa sangre que derramó en esa cruz. Ya también tenemos a un Dios. Primero el Señor nos adquirió. Nos compró con su sangre. Y además, este Dios que nos adquirió, ya que nosotros venimos a hacer, ¿verdad?
la novia, ¿ya? Del Señor, es un Dios celoso. Imagínense, ¿se pueden imaginar a Dios celoso? Que es celoso de cada uno de ustedes. Por eso no quiere que tengamos ídolos, por eso no quiere que nos apartemos al pecado. ¿Ya? Porque si no, dice que somos como adúlteros. ¿Ya? Entonces, por eso el Señor dice que nos ama celosamente. Santiago, capítulo 4, del 4 al 5. Hermano Fernando. No sé si todavía está ahí, hermano Fernando. Ya, Santiago de cuánto? Capítulo 4, versículo 4 al 5. Ya, amén. Aquí dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le he hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? En otra versión dice que el Espíritu, ¿verdad? Que Él ha puesto en nosotros, que es su Espíritu Santo, nos Amén. anhela también celosamente. Y ahí Amén. Éxodo 25, los 10 mandamientos, Amén. dice él. Amén. Dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de Aleluya. los que me aborrecen. Amén. ¿Se dan cuenta que tenemos un Dios celoso? Así ¿Ya? es. Pero son celos santos, ya no son estos celos que a veces tenemos los seres humanos, ya sobre todo cuando tenemos pololas o esposas, ya esos celos medio enfermizos, no, son celos santos, ya porque el Señor sabe lo que nos conviene y sabe que si nos Amén. apartamos detrás de ídolos, y cuando hablo de ídolos no crea que es un monito que vamos a tener ahí, que lo vamos a adorar, no, los ídolos es todo lo que ponemos primero antes que a Dios, ese es un ídolo. Ya, por eso el Señor dice, si tú pones las riquezas primero que a mí, ya no eres digno de mí. Entonces eso puede ser un ídolo. Ya, cuando dedicamos más tiempo a otras cosas que a buscar del Señor. Entonces, no podemos ser poseídos por un demonio, Él nos compró con su sangre. Somos también templo del Espíritu Santo. Primera Amén. Corintios 6:19, hermana Jimena. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Amén. Y también la Escritura habla de que de una misma fuente ya no pueden salir dos aguas. Ya, si usted abre la llave de su grifo ahí, del lavamanos, sale agua dulce. Ya, imposible que usted abra una llave y salga agua de diferente sabor. Santiago capítulo 3, versículo 11 al 12. Hermana Evelyn Amén. Cornejo. Amén. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. ¿Estamos claros entonces? El demonio no puede entrar a la vida de ningún cristiano. Amén. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Amén. No, con miedo. Amén. No le tenga miedo al diablo, hermano, ni. No, esas cosas no. No ande exorcizando su casa, nada. Podemos sí llegar a alguna casa, un paréntesis, y que quizá haya algunas fuerzas malignas que están ahí en esa casa, eso sí puede pasar. Ya, eso no se lo voy a discutir. Ya, pero usted en el poder del Señor, ¿verdad? Jesús puede echar también los demonios de esa casa. ¿Ya? También se puede hacer. ¿Qué es lo que hace el demonio en nuestras vidas o Satanás en nuestras vidas? Nos puede influenciar. Nos puede estar influenciando y lo hace constantemente. Sobre todo si no hemos apartado de sus caminos. Vienen más ataques del enemigo. Puede influenciar y afectan nuestros pensamientos, nuestras emociones y la manera de actuar que tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo puede afectar? Que yo tome el control remoto, ¿verdad? Prendo la tele y aparezca justo una película, no sé, pues de estas triple X, como le llaman. Y ahí yo me quedé pegado ahí viéndola. El de Satanás me está influenciando a tener malos pensamientos. Y después todas esas semillas que yo voy sembrando en mi mente van a dar fruto en algún momento. ¿Se dan cuenta? Por eso, por ejemplo, si yo estoy viendo una telenovela donde la mujer que está casada tiene un amante y sufre y llora y uno dice, ¡ay, pero ojalá que termine con esta persona porque se aman tanto! ¿Cómo nos vamos a influenciar? Entonces pensamos después, llegamos a pensar que el adulterio es normal. Entonces, así, por eso tenemos que cuidarnos de las cosas que vemos.
de las cosas que oímos. ¿Ya? Amén. Mateo 16, 23, hermana Karen, Sepúlveda. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? O sea, y entendemos y sabemos que Pedro no estaba endemoniado. No, es imposible. Pero sí había sido influenciado por el enemigo, ¿verdad? A decirle al Señor Jesús, porque el Señor le estaba contando ahí a sus discípulos que él iba a morir, que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que sufrir. Entonces Pedro le dijo: no, Señor, de ninguna manera esto te puede acontecer a ti. Y ahí el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Y unos versículos más atrás, si usted después lo quiere leer con calma, Señor Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, eso no te lo ha revelado a nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y más adelante, unos versículos después, le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Se dan cuenta cómo había sido influenciado Pedro para detener al Señor Jesús en las cosas que él tenía que hacer? Segunda de Corintios 11:3, otro ejemplo más. Y 14, hermana Natalia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Amén. Ven ahí, a través de ese tipo de engaños, de esos disfraces que usa el enemigo, engaña a los cristianos. Ya también engaña a los cristianos cuando le dice, y sobre todo nos pasa, hermano, cuando usted está viviendo la vida cristiana y va a hacer alguna cosa o tiene que tomar alguna decisión o alguna acción en su vida y está mal, el Espíritu Santo de inmediato viene y le dice: no sabes lo que tú vas a hacer ahora, esto está bien. Y uno empieza a sentir, yo personalmente siempre lo he dicho, nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero sé que me habla a través de mi conciencia. Todos tenemos una conciencia, y el Espíritu Santo que mora nos habla a través de nuestras conciencias. Y apenas usted sienta que no está bien lo que va a hacer, no lo haga. No lo haga. Y no empieza a buscar excusas, porque a veces buscamos excusas. Decimos: no, si quizás no es tan malo. Me estoy pasando yo el rollo, como le decimos en el buen chileno, ¿ya? Y quizás esto no es tan malo, y le empezamos a dar la vuelta. Cuando uno hace eso, ya automáticamente le está dando lugar a la tentación. Entonces inmediatamente diga que no. Un ejemplo bien cortito, que siempre pongo el mismo ejemplo: si usted tiene un negocio y vende de todo, y viene una persona y le dice: ¿sabe que yo te tengo palta a 1.000 pesos el kilo? ¿Qué diría usted? Estas paltas son robadas, no hay otra forma. Si están como a 5.000 pesos el kilo, automáticamente no compro, dígale que no. ¿Me entiende? ¿No? Ese tipo de cosas de la vida práctica. Ya tenemos que dejar que el Espíritu Santo amolde nuestro carácter. Y tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos habla, le vuelvo a repetir, a través de nuestras conciencias. No esté esperando que venga un ángel, una voz estrondosa que le manda a hacer cosas, no. Uno ya sabe, y uno como cristiano sabe cómo le habla el Señor, y a través de su palabra también cuando la estamos estudiando. ¿Ya? Cristo nos salvó, dice, y nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, 3 al 14. Mana Nancy. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. ¿Ven? Ahí habla de nuevo que el Señor nos ha redimido y que nos ha trasladado, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a hablar un poquito de este pecado imperdonable que habla Mateo 12:31. Hermana Alejandra, ¿usted tiene Biblia para leer? ¿O puede leer? Hola, buen día. Buen día, hermana, ¿cómo está? Sí, la busco enseguida. Sí, por favor. 12:31, Mateo capítulo 12, versículo 31. Y le aprovecho de preguntar al tiro a mi hermana Andrea, mientras va buscando, la hermana Alejandra, ¿cuál cree usted, hermana Andrea, que es el pecado imperdonable? ¿A quién más le puedo preguntar? A ver. A hermana Natalia también le voy a dejar la pregunta. Cuando lo lea mi hermana Alejandra, ahí el 12:31 de Mateo. Lo encontré. Amén.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Amén. Hermana Andrea, ¿alguna idea de este pecado imperdonable que habla aquí el Señor? Porque sabemos que el Señor puede perdonar todos los pecados. No sé la verdad cómo explicarlo, pero el no reconocer o el negar tal vez todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, o sea, ir en contra de eso, sabiendo todo lo que ya ha hecho en nosotros. Eso entiendes. ¿Sí? ¿Hermana Natalia? Ay, creo que tal vez porque como el Espíritu Santo ya está en nosotros y el blasfemar contra Él es agredir algo que Cristo nos dejó, es no aceptar, no reconocer. Ya, sí, amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿No? ¿Estamos todos? Vamos a ver cuál es este pecado imperdonable. Recuerden el contexto de cuando el Señor les dijo esto. Y el Si leen los Espíritu Santo. versículos anteriores, fue cuando el Señor estaba haciendo los milagros y los fariseos, ¿qué le dijeron? Tú haces estos milagros por Satanás. Entonces ese era el contexto. Sabiendo, hermanos, que sabiendo los fariseos y los sacerdotes que el Señor lo hacía en el nombre de Dios. Sabían las señales, ellos conocían la ley, ellos conocían las profecías y se dieron cuenta que el que venía era el Mesías. Recuérdense cuando nació Jesús y iban estos magos a adorar a Jesús, ya pasaron por donde el rey Herodes, y le dijeron, ¿dónde van? Y ellos dijeron, porque vienen una comitiva grande, vamos a adorar al rey de los judíos. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó a buscar a los principales sacerdotes de las sinagogas y les preguntó a ellos, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y ellos le dijeron, en Belén, de Judea. Entonces ellos conocían bien la Escritura, conocían bien y sabían que el Señor era el Hijo de Dios. Entonces aquí vamos a empezar a hablar un poquito de esto, ¿ya? Los fariseos habían blasfemado, ya, contra el Espíritu Santo al atribuirle a Satanás el poder mediante el cual Cristo realizaba sus milagros. Ya, como decía la hermana Andrea y la hermana Natalia también, abiertamente negar al Señor, ya, abiertamente. Recuerden, ¿quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra? ¿Quién es? El Espíritu Santo. O sea, la persona que llega a Cristo es porque el Espíritu Santo viene a su vida y lo convence. Entonces, si el Espíritu Santo está viniendo a mi vida, alguien que esté escuchando quizás este mensaje y no ha recibido su vida a Cristo, quizás en este momento el Espíritu Santo le está hablando a su vida y diciéndole, tienes que arrepentirte, ¿verdad? Jesús hizo la obra en ti, murió por ti, y esta persona, sabiendo esa verdad que llegó a su vida, la rechaza abiertamente, ahí está el pecado imperdonable. Y es porque la persona voluntariamente no quiere ser perdonado. ¿Se dan cuenta? Porque alguien podría decirme, pero si el Señor perdona todos los pecados, ¿cómo el Señor va a haber un pecado? No, y la verdad de las cosas es que este pecado imperdonable es rechazar abiertamente al Señor. ¿Ya? Sabiendo la verdad, ya, ojo con eso, porque alguien puede hacerlo por ignorancia. ¿Ya? Alguien puede hacerlo por ignorancia. Sí. Se me viene a la mente los testigos de Jehová, por ejemplo, que están engañados. Y por ignorancia ellos no reconocen al Señor Jesucristo como Dios. Pero ellos están engañados por ignorancia. Es diferente a estos fariseos que, sabiendo la verdad, rechazaban abiertamente el Espíritu Santo. Inclusive algunos científicos que saben que todo esto de la evolución es imposible y es una mentira, pero sabiendo esa verdad, han decidido no creer en Dios. Y algunos lo han dicho abiertamente, ¿eh? Nosotros hemos visto todas las pruebas científicas, cómo se comporta el mundo, hemos visto ¿cómo se llama? Todo este sistema solar, algo que sabemos que esto fue creado. Pero nosotros no queremos creer en un Dios creador. Prefieren creer en qué cosa? En la madre naturaleza, por ejemplo. Pero no quieren creer en el Dios Padre. Por eso dice el Señor que, haciéndose sabios, se han hecho necios. Se han hecho necios. Y han cambiado, ¿verdad?, la gloria del Señor, la verdad del Señor, por cosas incorruptibles, cosas que se ven, animales, dice cuadrúpedos, y hayan cambiado la verdad del Señor. Y para ellos, obviamente, que
no va a haber perdón. ¿Por qué? Porque ellos no quieren aceptarlo, no quieren recibir al Señor. ¿Ya? Se lo dejo anotado ahí para que después te lo tengan. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo continuo y deliberado del testimonio del Espíritu Santo respecto de quién, de Cristo. Porque recuerda, el Espíritu Santo viene, nos convence y nos muestra la verdad del Evangelio, las buenas nuevas que el Señor viene a salvarnos, ¿ya? Y de su obra, de su palabra. Amén. Ya Jesús dijo que este pecado no les sería perdonado. Claro, y no porque los pecados, le vuelvo a repetir, sea un pecado mayor o peor que el otro. Inclusive Jesús les dice, si me ofenden a mí, ofenden a mi Padre, les vamos a perdonar. Pero si ustedes pecan contra el Espíritu Santo, eso no va a tener perdón. ¿Y por qué? Porque la verdad de las cosas, y le vuelvo a repetir, el que convence es el Espíritu Santo. Juan 16:8, hermana Andrea. Para dejarles un texto, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén, ahí también. Cuando Él venga y que el Espíritu Santo ya está entre nosotros, Él convence, hermano, de pecado, justicia y juicio. Entonces, si usted lo rechaza abiertamente, no hay quien lo pueda convencer. ¿Ya? Entonces, estos fariseos estaban rechazando al Señor, estaban rechazando la obra del Espíritu Santo, y por ese motivo el Señor les dice que este es el pecado imperdonable. Amén, ¿nos queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿O alguien quiere aportar algo? No, levante la mano, o habla al micrófono y hable nomás, no hay problema. Que interrumpa. No, continuamos. Amén. Ya, para que no, porque yo les cuento la experiencia mía cuando yo era chico y escuché este pecado imperdonable, andaba con miedo. Dije, quizás dije algún garabato en contra del Espíritu Santo y no me di cuenta, decía yo entre mí, cuando era chico, de haber tenido 14, 15 años. Y andaba preocupado, y andaba como angustiado. Entonces, si usted quizá algún momento tuvo esa angustia y de haber dicho, quizá hice el pecado imperdonable, si ya tiene ese sentimiento en su corazón de tener esa preocupación, quiere decir que no lo cometió. Porque quiere decir que el Espíritu Santo sigue hablando a su vida y le está diciendo, y lo está como entre comillas amonestando con esta palabra. ¿Ya? Entonces, si usted está sintiéndose mal, es porque no lo cometió. Porque ya el Espíritu Santo le sigue hablando y sigue amonestando su vida. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Estamos claros con este tema? Amén. Veamos. Y la otra, acuérdense que estaba hablando de 3 casas, ¿verdad? Y una familia. Ya la tercera casa que el Señor le habla a estos fariseos es una casa vacía, es una casa peligrosa. Mateo capítulo 12, 43-45, hermano Fernando, por favor. 12. Capítulo 12, versículos 43 al 45. Dice, amén. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. El 44 también y el 45. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Si entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Algunos puntos a observar en este pasaje. Primero, que los espíritus inmundos desean volver a la casa que habían poseído anteriormente. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, alguna persona puede llegar a la iglesia, ya que viene con algún espíritu inmundo, los hermanos nos juntamos, oramos por esta persona, y el espíritu inmundo sale de esta persona. ¿Ya? Y al salir queda esa casa limpia, vacía, porque ya no está el espíritu inmundo. ¿Ya? El deseo de ese espíritu es volver a entrar. Ya, a volver a entrar a la casa. ¿Ya? Las personas necesitan tener a Jesús en su corazón para que Él les proteja. Porque si no, aquí me faltó uno, claro. Los demonios, dice, pueden entrar a una casa vacía porque no hay hombre fuerte para cuidarla. Recuerden
que hablamos del hombre fuerte? Sí. Y ahí, si el hombre fuerte no está en esa casa, si esa persona que llegó a esa iglesia, se oró por él, el espíritu inmundo salió, y esa persona no entrega su vida a Cristo, el Señor no puede entrar ahí. El Señor hace la obra en esa persona, sale el espíritu inmundo, porque el Señor, ¿verdad? Nosotros que somos sus hijos, cuando oramos por alguien y por fe, el Señor hace un milagro y liberta a esta persona. Si esta persona voluntariamente no toma la decisión de seguir a Cristo, el Señor no va a entrar a su vida. Entonces esa casa va a quedar vacía. ¿Se dan cuenta? Y por eso dice que después el demonio cuando viene está revoloteando, dice, voy a mirar a esta persona que dejé, y cuando la ve dice que está limpia y vacía. Porque el Señor la dejó así al sacar el demonio. Y como no se llenó del Señor, viene y entra. Por eso las personas necesitan, ¿verdad? Y si usted se da cuenta de este tipo de personas, cuando el Señor hace una obra y después los ven un tiempo más, y si no se han llenado del Señor, son personas que son peores. Hacen peores cosas que las que hacían antes. Y entonces, es porque pasa esto, dice que viene el demonio y entra con 7 peores. Las personas necesitan tener a Jesús en su corazón. La única manera que el Señor les proteja, amén. 1 Corintios 6:19. Amén. O ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. 2 Corintios, hermana Jimena, capítulo 6. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. El Señor habita en nosotros, hermano. Por eso tenemos que llenarnos del Señor, de la presencia del Señor cada día. Pero esto de la casa vacía, ¿verdad? Este demonio que vuelve y entra y trae a 7 peores, él no es para los cristianos, es para la gente que pasa lo que les comenté, ¿verdad? Que el Señor hace la obra, pero esta persona no se llena del Señor, no entrega su vida a Cristo, y ahí puede pasar esto, que vienen espíritus peores y entran y dice que el postrero estado de esta persona es peor. ¿Ya? Y la familia de Dios también, aquí termina el Señor con estas enseñanzas, también influye, ¿verdad? A todos los que hacen su voluntad. Ya sabemos que nuestras familias influyen mucho en nosotros. Yo creo que a todos nos pasa. Ya vamos a leer ahí Mateo y después lo comentamos. Hermana Evelyn Cornejo, Mateo 12, 46 al 50, por favor. Amén. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Una cosita que quiero que noten ustedes aquí en estos pasajes, ¿verdad? Que Jesús tuvo más hermanos, y también habla la Escritura que tuvo hermanas. ¿Ya? Para que podríamos hablar que eran, como se dice hoy en día, medio hermanos, porque eran hermanos solamente por parte de madre. ¿Ya? Pero María tuvo más hijos. ¿Ya? Amén. Para los católicos, ¿verdad? Que todos tenemos familiares, amigos católicos que dicen que María fue virgen y no tuvo. No, eso aquí en la Escritura clarito dice que tuvo más hermanos y hermanas. Vamos a leer Marcos, capítulo 3, 31 y Mateo 3, 55 al 56. Hermana Alejandra, usted me puede leer Marcos 3, 31, que creo que no se lo di a nadie. Y mi hermana Karen, que lea mientras tanto Mateo 13, 55 al 56. Por favor. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. Amén. Alejandra, Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí en Mateo nos habla de hermanas también. ¿Ya? Hermanas y hermanos. Entonces sí tuvo más hijos María. Recuerden, en esa cultura,
no era bien visto que la mujer no tuviera hartos hijos. La mujer que tenía poquitos hijos, la gente decía que el Señor no la había bendecido. ¿Ya? En esta cultura es bien visto tener muchos hijos. Mientras más hijos tenían las mujeres, más bendecidas decían que estaban por el Señor. Entonces, por eso María tuvo 4 hijos, dice que tuvo hijas también, ¿ya? Y ahí lo relatan las Escrituras. ¿Ya? La madre de Jesús, ¿ya? Y sus hermanos lo vinieron a buscar para llevárselo, porque pensaban que el Señor ya estaba fuera de sí, que se había puesto un fanático religioso, quizá un excéntrico, porque Jesús era carpintero. Ya si ustedes ven los relatos de la Escritura, hasta los 30 años que el Señor empezó su ministerio, el Señor hacía cosas en su casa. Me imagino yo que trabajaba de carpintero, estaba con su madre, ¿ya? Pero después cuando el Señor empezó su ministerio dejó todo. Dejó todo y se puso ahí 100% a trabajar para lo que él había venido. Entonces por eso ya sus familiares estaban pensando que él estaba fuera de sí, que se había puesto un poquito fanático, ya un poquito excéntrico. Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Amén, imagínense. Y iba María con ellos. Imagínense, a María se le apareció el ángel Gabriel, ¿se acuerdan? Y le dijo que de ella iba a nacer el Salvador, el Mesías. Y con todo esto, María seguramente se dejó convencer por sus otros hijos, ya que a Jesús algo le estaba pasando. Y lo fueron a buscar. ¿Ya? Sus hermanos tampoco dice la Escritura que creían en él. Juan 7:5, hermana Nancy. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Amén. Mateo 13:57, hermano Julio. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Amén. Ya se estaban escandalizando. Imagínense, sus familiares cercanos se estaban escandalizando de él. Y a nosotros también nuestras familias nos influyen bastante. Yo creo que si podemos, a familia, amigos cercanos también, cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos recibido ese rechazo. Ya te pusiste fanático, ya me estás hablando de Dios, ya, ¿verdad? Y no quieren recibir la palabra, sobre todo de los más cercanos. Y a nosotros, y yo creo que a todos nos duele más, cuando un familiar cercano no quiere recibir la palabra del Señor. O cuando nos rechaza así abiertamente. No, ustedes ya están locos, están fanáticos, ¿verdad? Por eso dice que no hay profeta sin honra en su propia tierra. Entonces a todos nos va a pasar lo mismo, hermanos. Si le pasó a nuestro Señor Jesús, con mayor razón nos va a pasar a nosotros. Entonces no ¿cómo se llama? No se aflijan ni se angustian, ¿ya? Lo único que a veces tenemos que hacer por nuestros familiares, después que le hemos entregado la palabra del Evangelio, es orar por ellos. Familiares, amigos cercanos, porque antes de entregar nuestra vida en Cristo, todos teníamos amigos que éramos bien cercanos, ¿verdad? Pero después con esto del Evangelio, porque no teníamos mucha comunión con ellos, porque carreteábamos con ellos, teníamos otras actividades que no son cristianas, ya nos empezamos a alejar. ¿Ya? Pero, recuerde, el Señor a ellos también los llama. Entonces nuestra misión como cristianos es orar por ellos. Ya no estar dándole de bibliazo a la gente, ni estar pegándole con la Biblia para que se conviertan. No es nuestra misión, hermano. Nuestra misión es llevarles la palabra del Señor, y el Señor, que es fiel, va a traer a nuestros familiares a los pies de Cristo. ¿Ya? Entonces, imagínense, si a Jesús le pasaba, a nosotros nos va a pasar con mayor razón. Entonces recuerde, nuestras familias influyen en nuestras vidas, ¿ya? Pero tenemos que hacer la voluntad del Señor. ¿Ya? Recuerde, el Señor dijo, el que no aborrece padre y madre, no es digno de mí. Padre, madre, hijo, habla de ahí en una lista grande, y no es que uno los tenga que aborrecer, sino que no los puede poner en primer lugar antes que a Dios. ¿Ya? A eso se está refiriendo. Jesús, bueno, ya yo se lo había comentado, se los dejo también escrito para que los tengan. Ya cuando el Señor comenzó su ministerio dejó todo de lado. Marcos 10, 29, 30. No sé quién se lo di, hermana Andrea. Y Lucas 14, 26, hermano Fernando. Amén. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo,
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Y hermano Fernando, Lucas 14:26, por favor. Ya. Amén. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos, y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Ahí les dejo el texto también, se los dejo ahí en la presentación para que lo tengan. ¿Ya? Y como les vuelvo a repetir, no se refiere que uno va a estar aborreciendo a los hermanos. ¿Ya? No somos como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, cuando ellos tienen familiares que no se hacen testigos de Jehová, los dejan de hablar y le hacen el vacío, no se juntan, no hacen eso. Nosotros no hacemos eso como cristianos. ¿Ya? Jesús, cuando oró por nosotros, dijo: Padre, te ruego por ellos, no que los quites de este mundo, sino que ¿qué? Sí, Que nos guardes. que nos guarde del mal. Más adelante vamos a ver las parábolas y cuando el Señor habla de la luz, que somos luz de este mundo. Una luz, dice, no se pone debajo de la cama, no se esconde, se pone en un lugar alto para que alumbre. No participamos de las cosas de este mundo, pero tampoco nos alejamos de las personas que no creen en Jesús como creemos nosotros. Estamos con ellos, pero ¿para qué? Para hacer luz. A Jesucristo, cuando veía a los leprosos en ese tiempo, todos se alejaban de los leprosos, arrancaban kilómetros de los leprosos. Jesús no se acercaba a ellos. ¿Por qué? Porque les traía sanidad. ¿Ya? El Señor no se contaminaba de los leprosos, sino que les sanaba. Lo mismo nosotros. No nos contaminemos, pero sí tenemos que ser luz. ¿Ya? Y si nos vamos a esconder en nuestras casas, y si nos vamos a un cerro, a un monasterio, no vamos a poder ser luz. Amén. Amén. Y un ejemplo concreto también de esta familia que rechazó a Jesús, que pensaba que estaba loco, fuera de sí, tenemos a Jacobo, el medio hermano de Jesús, que después él vino a ser el que escribió Santiago. Vino a ser como el pastor, el más importante de la iglesia en Jerusalén. Y después se escribió esto que tenemos ahí en Santiago, que es el mismo. Y Judas también, el medio hermano de Jesús, después escribió Judas, que está al final ahí al lado del Apocalipsis. Hermano Julio, me levantó su mano. Disculpe, hermano Rodrigo. La palabra aborrecer no es despreciar, ¿no? Que tenga yo entendido. Es amar menos, ¿cómo que es? O querer menos. Claro, a eso se refiere. A eso se refiere. Que tú quieres más a alguien por sobre Dios. A eso se está refiriendo. Ya, Sí, porque sabemos que tenemos que amar a nuestros padres. Mucha gente se equivoca y a veces interpreta esta palabra aborrecer como despreciar. Entonces, a veces entiende mal y dice ¿cómo puedes hacer eso? O sea, lo sacas de tu vida, ¿entiendes? Sí, por eso es mal tomado fuera totalmente de contexto. Por eso puse el ejemplo de los testigos de Jehová, que ellos no, ¿cómo se llama? Dejan a sus familiares, no le hablan más. No, esas son cosas que los cristianos no hacemos. Y que vemos el ejemplo de Jesús. Y dos ejemplos concretos, estos medios hermanos que él tenía, ¿ya? A pesar de que en un momento Jesús les dijo: ¿quiénes son mis hermanos? Son los que hacen mi voluntad. Amén. Después estos dos medios hermanos de él escribieron estos libros que están en el Nuevo Testamento, ¿ya? Tanto Jacobo como Judas. Amén. A ver, lo entendemos, ¿no es cierto? Lo entendemos. Amén. Tenemos que estar ahí. Rodrigo, lo interrumpo. Quiero leer una versión que alude a lo que nuestro hermano Julio dijo y que es la verdad. O sea, cuando hablamos de aborrecer, no es que no nos juntemos, nos despreciemos, los miremos en menos o hablemos mal de ellos. Yo creo que esta versión lo deja un poco más claro el versículo. Dice 26: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Y es lo que dice nuestro hermano, que aquí lo que se refiere es a amar a Dios.
Y de hecho el primer mandamiento que Cristo también resaltó, que nosotros debemos amar a Dios, pero también amar al prójimo, porque el que ama a Dios dice que conoce el verdadero amor. O sea, Dios nunca nos va a mandar a aborrecer o incluso hablar mal. En la palabra del Señor dice que también debemos orar por aquellos que hablan mal de nosotros, que son nuestros enemigos, dice también. Amén. Entonces aquí lo que resalta es que si nosotros amamos a Dios, la consecuencia de amar a Dios va a ser amar también a los que están a nuestro lado. Amén. Amén. Sí. Amén. ¿Esa es la versión NBI o NTV? No, leí un lenguaje actual. Lenguaje actual. Ah, ya, qué bueno, sí. Tengo la NTV. Sí, se refiere a eso, ¿ah? Lo tenemos todos claro, ¿no es cierto? Y como decía Amén. Jimena también, no mirar en menos, ¿ah? Porque nos puede pasar también eso, ¿ah? Es que nosotros somos cristianos, está bien que somos redimidos por el Señor y tú no, y tú eres pecador, y a veces tomamos esa actitud. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser humildes, saber que lo que tenemos, esta salvación tan grande que tenemos, no es obra nuestra, ya no es por ningún mérito que nosotros tengamos, ¿ah? No es por nada bueno que el Señor haya visto en nosotros, porque algunos dicen, no, es que el Señor vio que yo era muy inteligente, quizás yo podía servir en la obra, podía hacer esto, y por eso el Señor me escogió. No, no es nada, no es por nada que el Señor haya visto en nosotros. De hecho, vino a buscar lo más vil y menospreciado. ¿Ya? Con eso les digo todo, ¿ya? Para que no nos creamos más que los demás. Siempre con una actitud agradecida del Señor, una actitud humilde, que el Señor ha hecho todo por nosotros, que por su gracia somos salvos. Es un regalo completamente inmerecido, que nosotros ni siquiera lo buscamos. ¿Ya? Porque el Señor dice, ¿ustedes creen que me buscaron? No, yo los estaba buscando a ustedes. Había una alabanza que cantábamos antiguamente que decía, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Y ahora que la entiendo, la leo, la canto diferente, porque la verdad de las cosas es que el Señor siempre me anduvo buscando. Siempre, siempre. Si usted se da cuenta, los que no hemos apartado del Señor, siempre el Señor ha mandado a alguien que nos ha hablado del Evangelio. Donde quiere que estemos, aparece alguien cristiano y nos empieza a hablar, ¿verdad? Y empieza a platicar de las cosas del Señor. Entonces, siempre dele gracias al Señor por eso. Sigamos, pasamos un poquito más antes que termine. Vamos a entrar a las parábolas. Ya para los hermanos que están ingresando hace poquito, bueno, mi hermana Alejandra, ella es de Temuco, ella es una amiga también mía que es cristiana, trabajamos allá en Temuco, que también se conectó hoy día. Estamos hablando de estos evangelios sinópticos, ¿ya? Y nos estamos enfocando a la vida de Jesucristo, ¿ya? Siempre centrado en la obra y el ministerio del Señor. Estamos pasando todos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya? Le iba a preguntar a la hermana Nancy, pero no quise complicarlo. Y ahí vamos a ver estas 7 parábolas que aparecen en el capítulo 13 de Mateo, ya que las dijo nuestro Señor Jesucristo. La parábola del sembrador, la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa y la parábola de la red. Ya esa la vamos a estar viendo, no sé si alcanzamos a ver un poquito ahora, unos 10 minutitos más. Vamos a ver qué son estas parábolas, ¿ya? ¿Cuál es la definición de parábola? Se las voy a dejar ahí bien gráficamente para que usted la pueda entender y no se complique. ¿Ya? Ahí está la definición. Palabra griega, parabolé, que significa similitud o comparar. ¿Ya? Las parábolas son similitudes o comparaciones que el Señor Jesucristo hizo de dos cosas. ¿Ya? ¿Entendemos eso? Similitud o comparación. ¿Ya? ¿Qué es una parábola? Es una narración ficticia. Recuerden, narración ficticia. No es algo que ocurrió, es algo ficticio, de lo cual el Señor extrae una enseñanza para nuestras vidas. ¿Ya? Enseñanza espiritual o una enseñanza también de carácter moral. ¿Ya? Un paréntesis acá, porque muchos he escuchado a algunos predicadores que han dicho que el rico y Lázaro es una parábola. ¿Ya? No sé si alguien lo ha escuchado. Cuando murió el rico y el Lázaro y se fueron al seno de Abraham, ya eso no es una parábola. ¿Ya? Las parábolas nunca van a traer un nombre propio incluidas dentro de la parábola. Amén. ¿Ya? No hay nombres propios. En lo que el Señor nos relata del rico y Lázaro, cuando mueren los dos y se van al seno de Abraham, y uno estaba en la llama, ¿se acuerdan? Sufriendo, y el otro estaba siendo consolado donde Abraham, el Señor nombra a Lázaro, nombra a Abraham, nombra a Moisés. ¿Se dan cuenta? Nombres propios. Entonces, esa no es una parábola.
¿ya? Porque algunos lo he escuchado, y de otras sectas también que dicen, no, es que es una parábola, cuando no quieren hablar que existe el infierno. Y la verdad de las cosas es que no es parábola. Parábola es una narración ficticia, ya que el Señor de ahí extrajo, o nosotros tenemos que extraer para nosotros también enseñanzas de carácter espiritual y también de carácter moral. ¿Ya? Otra definición, relato figurado o comparación del cual por analogía o semejanza se saca una enseñanza. ¿Ya? Uno la estudia, ¿ya? Cuando habla, por ejemplo, del sembrador, uno automáticamente se pone a pensar, y en esos tiempos, la gente asociaba al sembrador porque iba tirando las semillas para sembrar. Y el Señor de ahí empezó a sacar, con esa analogía o semejanza, enseñanzas. Puede ser de carácter ilustrativo o relato simbólico de verdades espirituales. Ya tienen simbolismo. ¿Ya? La semilla, ¿qué simbolizaba? La palabra del Señor. Ahí está el simbolismo de la semilla. ¿Qué es lo que simbolizaba la semilla? La palabra del Señor. ¿Ya? ¿Qué simbolizaba los lugares donde cayeron estas semillas? Nosotros. ¿Ya? Nosotros. Ahí lo vamos a ver con más detalle. ¿Ya? Y también puede ser una historia terrenal con un significado espiritual. ¿Ya? Cosas que el Señor ahí puso y que nosotros las podemos ver terrenalmente hablando, ¿ya? Y tienen un significado para nuestra vida espiritual. ¿Estamos claros? Esas son las parábolas. ¿Ya? La parábola no es lo mismo que una fábula. ¿Ya? No es lo mismo, aunque ambos, ¿verdad?, contienen relatos ficticios, ¿ya? La parábola se atiene a la realidad y es factible que suceda. Vuelvo al ejemplo del sembrador. ¿Es factible que alguien esté sembrando? Sí. Es factible que donde tiró la semilla muy, muy fuerte, una cayó en el camino, otra cayó en... ¿Eso es factible? Sí. Las fábulas no. ¿Ya? Las fábulas, usted ve, por ejemplo, hay fábulas que salen los animales hablando. ¿Ya? Esa es una fábula. ¿Ya? Por ejemplo, hay una Narnia, hay una película que es la Narnia, que sale el león hablando, hablan todo. Esa es una fábula. ¿Ya? Inclusive hasta seres inanimados que también salen hablando. Esas son fábulas, ¿ya? Que se comportan como personas, que hablan como personas. ¿Ya? En la Biblia tenemos una fábula que aparece ahí en Jueces, después usted lo lee, se lo voy a dejar para que usted lo busque y lo lea. ¿Ya? El capítulo 9, del 7 al 20. ¿Ya? Ese era una fábula. ¿Ya? Después usted lo lee, léalo con calmita para que se dé cuenta. ¿Ya? Jesús no inventó porque algunos dicen que Jesús inventó este método de enseñanza, y la verdad de las cosas que es un método muy antiguo, que también aparece en las Escrituras. Ya vamos a leer una parábola que aparece en la Escritura. Ahí yo les dejo 3, pero vamos a leer una sola. En 2 Samuel 12, del 1 al 4, hermana Evelyn, por favor. Jehová envió a Natán y a David, y viniendo a él les dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Amén. Amén. Esa es una parábola, porque el Señor estaba contrastando una realidad que había vivido David. ¿Ya se acuerdan de la historia de David? Que vio a Betsabé bañándose desnuda, la mandó a llamar, se acostó con ella, adulteró, tuvo un hijo, quedó embarazada Betsabé, mandó a llamar a su marido, ¿ya? Y le dijo: oye, ¿cómo está la guerra? Cuento corto, lo mandó a matar. Mandó a matar a Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé. ¿Ya? Y se quedó con Betsabé, obviamente. Entonces ahí está la parábola, porque dijo: había un hombre que tenía mucho, era millonario. Recuerda que el rey David tenía concubinas, tenía muchas esposas, pero anheló y deseó la mujer del prójimo. Y por eso ahí está la parábola, el contraste. ¿Ya? Un hombre que tenía mucho y fue y le quitó al que tenía una sola corderita, la mató y se la comió, obviamente. ¿Ya? Entonces eso es una parábola que aparece ya en el Antiguo Testamento. Después sabemos lo que pasa, que el Señor trae juicio sobre David por lo que él había hecho. Amén. Y ahí tenemos una parábola. En Isaías también hay
Hay otra, ahí están los versículos, se los dejo para que después ustedes puedan leer estas parábolas, ¿ya? Las parábolas de Jesús sobresalen, ¿ya? Porque son muy sencillas, ya son muy precisas, muy sencillas, ¿ya? Y son simples, pero tienen un profundo significado, ¿ya? Cada uno también de estas parábolas tienen sus explicaciones, pero también cada uno puede sacar para su propia vida alguna enseñanza. Ya también podemos sacar a través de estas parábolas enseñanzas para nuestras vidas. Amén. Cómo Jesús, ¿verdad?, hacía la parábola. Se basaba generalmente en eventos comunes, recuerden, eventos comunes y cotidianos que la gente conocía, ya que era de su conocimiento. Ya habló de la red, ya acuérdense, todos sabían lo que era una red para ir a pescar. Habló de la persona que sembraba, ya todos conocían esos eventos. Procesos también de la naturaleza, conocidos por la gente, y algunas circunstancias que pueden ocurrir de forma natural y que llevan a un precepto moral o espiritual. Ahí viene una enseñanza espiritual o moral para nuestras vidas, ¿ya? Para ser interesantes y fáciles de entender, el Señor hablaba con parábolas, ¿ya? Para los que querían entender, ojo, las parábolas no eran para la gente que no quería escuchar la palabra del Señor, como en este caso los fariseos. ¿Ya? Por eso después el Señor, cuando le explica las parábolas a sus discípulos, les dice que no es para todos, ¿ya? Solamente para los que quieren oír y entender. Y para nosotros ahora, nosotros tenemos todas las explicaciones de casi todas las parábolas que hay en la Biblia. Ya que el Señor se las explicaba después en intimidad con sus discípulos, porque el Señor decía la parábola donde estaba toda la gente, pero después, si usted lee la Escritura, decía que se apartaba con sus discípulos y los discípulos le explicaban: Señor, por favor, dinos qué significa esta parábola. Y el Señor les enseñaba a ellos. Y gracias al Señor nosotros la tenemos ahora, ¿ya? Pone las verdades en forma fácil de recordar, ¿ya? Cuando vamos a empezar a leer las parábolas, va a ser fácil recordar porque se nos va a asociar el que siembra, los pajaritos que se comen, la semilla, ¿ya? Va a ser fácil asociar esa parábola con lo que nosotros podemos vivir o hemos visto en algún momento. Es de fácil asimilación, y ahí nos lleva a reflexionar, ¿ya? Y cuando ya uno reflexiona sobre ella y hay alguna enseñanza para nuestras vidas, nos trae gozo. Ya recuerde, el Señor nos enseña para que nosotros reflexionemos, no para que Él nos conozca, es para que nosotros nos demos cuenta cómo está nuestra relación con Dios. Para eso lo hace el Señor. Amén. Reflexionamos y nosotros nos damos cuenta cómo estamos con nuestra relación con Dios o con alguna situación que estamos viviendo, ya porque el Señor nos conoce. Ya el Señor, porque algunos he escuchado que dicen que el Señor nos prueba para conocernos, si realmente le amamos. Y el Señor sabe si le amamos o no, si el Señor conoce nuestros corazones. Él lo hace para que usted se dé cuenta. Lo que usted le ama al Señor, lo que usted le ha entregado su vida a Cristo. Por eso el Señor nos enseña a través de parábolas o a través de alguna palabra que hemos recibido. Ya también el Señor lo hizo para no ofender a aquellos que no estaban en condiciones de recibir. ¿Ya? Entre decirles directamente que ellos eran la semilla que cayó, no sé, pues en pedregales o en el camino, encubría la verdad a través de estas parábolas, ¿ya? También para no ofender a la gente. Mateo 13, capítulo 10 al 15, hermana Jimena, ya vamos a ir terminando, para que no se me pongan nerviosos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Hasta el 14. Hasta el 15. Perdón. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Amén, ¿verdad? Porque no quieren oír. Y es verdad, hermanos, cuando la gente recibe la palabra del Señor, el Señor habla sus vidas, si después ellos dan vuelta y no quieren volverse a Cristo, su estado es peor. Es peor.
¿ya? Entonces, por eso el Señor enseña a través de parábolas, ¿ya? También para traer juicio, dice la Escritura, para los que se mantienen voluntariamente ciegos, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta acá, esto porque lo vamos a leer después para el próximo domingo, para no estar apurándonos. Les voy a dejar, si este material, se los voy a enviar a los grupos de la iglesia, ya los propósitos, se los voy a dejar hasta aquí, porque ahí yo les dejo un resumen, que lo saqué de internet, en realidad está muy bueno, ya del significado de la parábola, ya cómo las pueden clasificar también. Se los voy a dejar hasta acá la presentación, que les voy a entregar en PDF. Amén. Vamos a dejar hasta acá en honor al tiempo, porque ya a las 12:30 viene el culto de mediodía, ya para que usted no se todos los que somos dueños de casa, ir a preparar algo después. Amén. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar. Estamos todos claros hasta aquí. Estamos con cara de pregunta, cara de almuerzo ya. Ya. De desayuno. De desayuno. Bueno, hermano, particularmente le doy gracias a Dios porque vemos que Él nos habla a través de diferentes maneras a nuestra vida. Amén. Amén. Y que, bueno, que debemos cuidar nuestra salvación, que es un privilegio para nosotros, ¿verdad? Que nos sacó de las tinieblas, su luz admirable. Amén. Y que, bueno, tenemos que seguir adelante en comunión con el Señor. Y que, bueno, que es su palabra es lo más grande que tenemos, porque a través de ella vamos creciendo, amén, y nos damos cuenta cómo es todo, cómo el Señor habla y nos redarguye, nos exhorta, nos enseña, amén, y que, bueno, que esta enseñanza me gustó muchísimo. Amén. A todos los días yo cuando las preparo, hermana, también son de mucha bendición. Porque tocan mucho nuestra vida. Amén. Que el Señor nos siga ayudando. Amén. Y que nos dé la hambre por aprender de su palabra. Ya, que es lo mejor que podemos hacer en estos tiempos que tan difíciles que estamos viviendo. Recuerden, en la tarde es la Santa Cena, 6:30 de la tarde, para que se conecten. Amén. ¿Estamos listos? Amén. ¿Quién nos despide en oración, hermana Natalia? ¿Nos puede despedir usted en oración, por favor? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta nueva sesión de escuela dominical donde hemos aprendido, donde nuestro corazón crece con tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos, a su familia, Padre Santo. Y, Señor, gracias por tu resurrección, porque tú eres un Cristo vivo, Señor. Amén. Amén, Señor, para todos. Bendiciones, hermano, que tengan. Amén, hermana. Dios les bendiga. Leas el capítulo 13 de Mateo. Hermana Jimena, dígame. Solamente bendiciones. Gracias por los hermanos que han permanecido y por lo que están hoy día. Estamos gozosos con el hermano Rodrigo de verle. Hermana Chimeni, me parece que así se pronuncia su nombre. Perdóneme, pero le damos gracias a nuestra hermana haitiana que está con nosotros. Amén. Y las visitas que tenemos, la hermana Alejandra. Amén. Y ver al bebé de nuestra hermana Paulina también es un gozo. Y a cada uno de ustedes, el saber que están permaneciendo la palabra y que hay hambre de la palabra del Señor. Que es la que amén, hermana. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación. Agradecida de poder participar con ustedes. Muy linda día la palabra. Amén. Amén. Bienvenidos. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Amén, hermano. A la reunión de la mañana. Dios les bendiga a todos, que les quede rico el almuerzo. Amén. Gracias, hermano. Hermano. Gracias a cada uno. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chao, chao. Renata.